Bueno, pues nada, antes de nada, gracias a todos por estar y espero que con la charla de hoy, en los 50 minutos que tengo por delante, pues os llevéis alguna cosa mundana comparada con todas las presentaciones y charlas que estáis viendo y que os lo podéis llevar a vuestro día a día. Entonces, empiezo por mí. Yo soy Diego Loira, soy el CTO de Luquia y básicamente mi función es la de intentar buscar soluciones tecnológicas a esas necesidades que tiene nuestro negocio y bueno, intentar meternos no demasiados charcos en los que no podamos salir. Y yo soy una parte, la otra parte es Luquia. Entonces, quizás nos conozcáis por cosas como esta. Cuando encuentras Luquia, encuentras la emoción que este deporte se merece. Vívela en cada jornada de la mejor liga del mundo y que tengas Luquia. Luquia, patrocinador oficial de la liga. Y sí, eso es un poco de, digamos así, marketing y purpurina, etcétera, pero bueno, detrás hay más, hay bastante más. Entonces, Luquia es una empresa del sector del juego. Nació en Galicia, y es de Galicia, es gallega, hace más de 50 años, y ha tenido un viaje a lo largo de todo este tiempo que a día de hoy realmente pues ya es una multinacional. Estamos en 8 países, 2.500 empleados, bueno, un volumen grande, simplemente para que tengáis esos datos. Pero lo más relevante es que tenemos una línea en la que desarrollamos nuestro propio producto para competir en todos esos mercados y con en todo este sector. ¿Vale? Nosotros desarrollamos nuestro propio producto. Y hasta ahí es Luquia, y hasta ahí soy yo. Entonces, lo primero es a tener en cuenta que básicamente yo no os vengo a dar ninguna receta que directamente podáis poner en vuestro día a día. Yo os vengo a contar nuestro camino, lo que sirvió para nosotros, y para que eso os pueda valer en función de vuestra realidad, podéis llevarlo a cabo o no, sencillamente reflexionar al respecto, ¿vale? Pero no voy a sentar cátedra de nada, primero porque tampoco estoy capacitado para ello. Dicho eso, vamos a empezar por algo divertido. Seguro que más de uno, o alguno, espero, algún romántico por aquí o romántica, recuerda esto. ¿Y este es el informático? Ya lo tengo. Informático. Si no sabes programar. Curso IBM Programar es fácil. La informática sin límites. Introducción a la programación, más fascículo 1 y primer CD-ROM por solo 495 pesetas. Para la próxima misión quiero un profesional. Esto era a mediados de los 90. Yo me acuerdo de ese anuncio. De hecho, lo fui a buscar porque me acordaba de él. Entonces, ¿yo de qué os voy a hablar? Os voy a hablar del principal caballo de batalla que tiene la mayoría de las empresas, o por no decir todas, que desarrollan software, que es qué pasa con mis versiones, qué pasa con mi madurez, qué pasa con cómo despliego eso, cuándo todo ese infierno que a veces se puede llegar a tener a nuestro alrededor, pues os lo voy a contar, lo dicho, con nuestro viaje. ¿Vale? Entonces, esto pasa en los años 90. Es una manera muy simple y básica de reducir toda la complejidad que hay alrededor. Pero básicamente en ese momento lo que pasaba es que el resto de cosas que tenemos necesarias para poder hacer la informática, vamos a decir así, se destinaban a otras disciplinas, otras áreas técnicas. Parecía que aquello no era informática. Bueno, ¿qué pasaba en esa época? En 1998, Netscape liberaba pues, la primera versión realmente de su producto. Era la versión 2 de Netscape Navigator, y lo liberaba a la comunidad libre. Se volvían open source, vamos a decir así. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante es que liberaban su manera de trabajar. Y su manera de trabajar empezó una revolución. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban con CSV, lo cual ya era un paso súper avanzado en aquel momento, pero se daban cuenta de que cada vez que necesitaban tener una release, que necesitaban liberar una versión nueva de su producto, aquello no iba, pero ni tan siquiera compilaba. Entonces desarrollaron una herramienta nueva, interna, que se llamaba Tinderbox. La primera parte parece como un preludio de la red social esta y tal, pero básicamente construyeron su producto para que por lo menos una vez al día pudiesen tener todo construido y tener garantías de que a ver si cuando quisiesen liberar llegaban con algo estable. A partir de ahí empezaron a ensayarlo, a darle velocidad, porque el truco en todo esto es darle velocidad. Para tener algo que va al ralentí no te vale para nada. Tienes que darle velocidad porque necesitas competir. Y os dije, compañía, 8 países, 2.500 trabajadores, todo eso es un peso que va encima de estas espaldas. Bueno, las mías repartidas con todo el equipo que somos, ¿no? Va encima. Entonces necesitas darle velocidad porque necesitas ser competitivo.
Esto marcó un hito, porque ellos se dieron cuenta que se acortaban los tiempos en los que realmente hacían trabajar esta herramienta en vez de hacerlo al final del día, porque no lo hacían al final de una hora. Y así, sucesivamente, nos fuimos metiendo en todo lo que a día de hoy pues, es el CI, CD y compañía. El origen más o menos viene de aquí. A partir de ahí, pues bueno, muchos autores desarrollaron, se empezó a hacer más cosas, hasta que básicamente en el año 2008 nace el proyecto Hudson, que es, yo de eso sí me acuerdo trabajar con él, seguro que muchos aquí también, con sus nubecitas y sus soles, etcétera, hasta que llegó Oracle, y Oracle cogió y lo compró. Y dijo, bueno, pues acabó el asunto. La comunidad dijo, oye, que esto es un abuso, vamos a decir así que te vas a fastidiar y voy a construir el proyecto Jenkins, que por encima lo voy a mejorar. Entonces ahí Oracle se dio cuenta de que estaba metiendo la pata y ya cuando unos años más tarde compró Java, ya vimos todos que lo enfocó de una manera diferente. Vale, estas son las bases, un poco. Vale, pero lo más importante no lo digo yo, lo dice este señor, que si estuvisteis en la .NET del año pasado lo habríais visto en persona. Lo más importante de los desarrolladores, la herramienta más importante es la automatización. Ya no es ese mensaje de los años 90. Ya no es lo más importante que codifiques y dame un profesional. Vale, pues dicho eso, si alguno estuvo atento, debajo de mi nombre, en la primera slide, de hecho pasé rápido a propósito, hay unas líneas un poco de lo que os vamos a hablar hoy, o lo que os voy a hablar hoy, escritas en clave de una película. Básicamente, porque aparte que me gusta el cine, estamos justo en el escenario perfecto. Hay una película que es Odisea 2001, que se estrenó en 1969, es de Stanley Kubrick, que cuenta de una manera figurada, porque es ciencia ficción, la evolución de la humanidad. Entonces me venía al pelo para contar nuestra evolución. ¿Y cómo empieza el acto 1, el amanecer de la vida? Consistía en un grupo de homínidos, os voy a hacer spoiler, son una frasecita simplemente. Un grupo de homínidos que encuentra un monolito creado por una inteligencia superior y se dan cuenta de que les influencia. Les influencia de tal manera que les hace trabajar en grupo, cazar en grupo, utilizar herramientas, entonces tienen el primer paso en la evolución humana. Bueno, pues así estamos nosotros. Yo os voy a contar quiénes fueron nuestros homínidos y qué pasó y quién fue el monolito. Vale. Para eso me tenéis que perdonar un momento porque yo necesito contaros la historia desde el principio y para eso tengo que daros unos cuantos detalles de nuestra realidad, ¿vale? Pero dura poquito, muy poquito. Luquia. Vale, nuestro sector es bastante competitivo, fagocita mucha tecnología, bueno, todo lo que está pasando, que pasa en todos los sectores, pero básicamente en el 2013 conseguíamos salir en el mercado de España, en luquia.es, que podéis acceder y a día de hoy podéis acceder ahí y comprar pues, nuestros productos. Y básicamente teníamos licencia. Y teníamos una estrategia que era extendernos y ir a muchos países. Y así estuvimos durante 6 años. Pero nosotros no teníamos tecnología. Lo que yo empecé la presentación de hoy diciéndoos que lo teníamos y que lo construimos, en esos momentos no lo teníamos. ¿Y cómo haces para tener un negocio digital si no sabes de tecnología y menos la tienes? Pues como hacen todas las compañías. Se juntan un partner que sí sea tecnológico y llegan a un acuerdo. Nosotros llegamos al acuerdo de repartir ganancias. Ganamos todos o perdemos todos. Vale, y así estuvimos. ¿Y qué pasó? Pasó lo que pasó en España hace unos meses, un apagón. Pasó que hubo una reestructuración a nivel mundial del sector del juego, motivada principalmente porque en Estados Unidos los distintos estados liberalizaron el juego y eso era muy atractivo para los grandes players del sector y dijeron, bueno, pues yo necesito más funcionalidades, pues compro la empresa y me la incorporo. Bueno, ya sabéis que eso se hace mucho, ¿no? Entonces esa ola acabó afectándonos a nosotros, que estábamos apalancados sobre proveedores que tenían su tecnología. Entonces, ¿cómo hacíamos para evitar cerrar nuestro negocio si alguien estaba comprando nuestros proveedores y básicamente lo que dijo es, no os voy a dar más servicio? Es decir, el caballo en el que íbamos galopando, el dueño llegó, cambió de dueño y nos dijo, olvídate, este caballo es mío y se acabó. Tú no vas a competir con mi tecnología. Bueno, eso se arregla alcanzando un acuerdo. Y por tanto, y aquí empieza la historia, nosotros en el año 2019 tuvimos que irnos hasta los Balcanes, yo mismo y 5 personas más, a hacer un proyecto allí porque habíamos llegado a un acuerdo por el que hacer un fork a su plataforma, de tal manera que ellos evolucionasen lo que quisiesen, pero nosotros a partir de ahí podíamos evolucionarlo nosotros. ¿Vale? Y ahí es donde ato, y por el motivo por el que también estoy aquí, contando cosas técnicas. ¿Vale? Muy bien, llegamos allí. El sobre sorpresa, nos encontramos con unos homínidos. Les tengo mucho cariño, mucho respeto, etcétera, pero es lo más parecido a lo de la película. Llegamos un equipo que básicamente lo que nos encontramos fue de entrada 99 repositorios de código. 99 repositorios de código que por encima no tenían todo. Había código desplegado en producción que no estaba en los repositorios y al revés, cosas que estaban en los repositorios que no se desplegaban nunca. Esto no es tan raro, muy posiblemente en la realidad de muchos de vosotros. Nosotros tuvimos un shock, fue de repente llegas allí, enséñame el GitLab y ves 99 repositorios y hay que empezar a manejar aquello. Con un equipo que eran más de 100 personas, y que por encima, pues bueno, de alguna manera no eran los que habían construido aquel producto. Vale.
Solo os pongo un dato. Tardaban 30 días en tener un entorno. Un entorno no significa operativo, un entorno. Algo que de alguna manera pudiese poner algo. Ese era nuestro sobre sorpresa, lo que nos encontramos allí. ¿Qué pasó? Bueno, pues que tenía buenos mimbres, ¿vale? Era estable y de alguna manera nos daba una línea base con la que podíamos empezar a trabajar. Muy bien, entonces llegó el monolito. Llegamos, ¿no? Un poco como monolito, a intentar influenciar en esa manera de trabajar mientras cogíamos el control, porque éramos 5 y ellos 100. Entonces lo primero fue, oye, ¿dónde está lo mío? ¿Qué hago? ¿Cojo el último commit de todos mis repositorios y eso es la versión que funciona? Seguro que a vosotros no os pasa. No, allí tampoco. No lo sé. Había algo un poquito más perverso. Esta slide es sencilla, la hice en su momento, la explico muy rápidamente para ilustrar la primera gran pregunta que seguramente os tenéis que hacer, o por lo menos nosotros nos hicimos, y que sepáis la respuesta que le dimos. La línea azul de cuadros azules lo que dice es básicamente que su proveedor estaba desarrollando un software que tenía una morfología. Digamos que estaba construyendo cuadrados azules. Cuadrados azules, cuadrados azules. Pasaba el tiempo y iba sacando nuevas versiones. Y llegó un momento en el que firmó un acuerdo con nosotros, todavía eran nuestros proveedores, y lo que hicieron fue hacer un cambio estructural en su software. Y empezaron a hacer, ya no eran cuadrados, eran círculos. Y así siguió durante un tiempo. Cuando nosotros abrimos un proyecto con ellos para irnos a un país, que en este caso era Colombia, decidieron sacarnos a una rama paralela. Es decir, ya son 2 versiones, la línea principal de su producto y por donde nos están evolucionando nosotros. Ya no eran círculos azules, eran elipses naranjas. Y así continuamos, hasta que hubo un momento en el que dijeron, mala idea, nos equivocamos en nuestras decisiones, volvemos atrás y vamos a hacer nuestra línea de producto desde un punto del pasado. Es la línea roja que hay abajo. Y a partir de ahí continuaron. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, lo que nos dijeron es, mira, tenemos una línea de producto que no coincide con vuestro origen, vosotros estáis una rama independiente y esto es lo que hay. O sea, vosotros veréis. ¿Vale? Era más perverso. Nosotros no solo estábamos en un país, estábamos en 20 implantaciones. Había 20 ramas, digamos así, de producto independiente. Bueno, dicho eso, manos a la obra. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos es dividir la organización. Es la primera cosa que sí me gustaría transmitiros. No es solamente una cuestión de código. Hay que empezar por pensar en cómo divides los dominios, cómo divides realmente las responsabilidades. Allí no había responsabilidades, lamentablemente. A ver, las había hasta cierto punto, eran muy laxas, de tal manera que cualquiera podía comitear en un repositorio, por ejemplo. Bueno, nosotros hicimos levantamiento de procesos, levantamiento de casos de uso, dividimos los dominios y las responsabilidades. De tal manera que sí había quien podía contribuir, pero no todo el mundo podía aceptar. Y a partir de ahí, lo siguiente fue meter un cambio en la filosofía, que era el Bitsil Owner. Es decir, no vale que tú construyas, otro me despliegue, otro me lo mantenga en producción y otro me lo pruebe. No, aquí haces de principio a fin. ¿Vale? Y la gran pregunta que nos teníamos que hacer era la que os decía antes. ¿Seguimos con N versiones de tal manera que, oye, estamos en España con una versión y evolucionamos y hacemos una nueva funcionalidad? Estamos en Colombia con otra versión y hacemos sus funcionalidades. Seremos más rápidos en estas jurisdicciones, ¿no? O en estos países, pero cuando quieras una funcionalidad y llevarla a los distintos países vas a tener un problema. Bueno, no sé qué haríais vosotros. ¿Nosotros qué hicimos? Esto es como nosotros pasamos la pandemia, resumida en un pequeño diagrama. La pandemia la pasamos todos en casa, pues bueno, nosotros habíamos llegado de Croacia y lo primero que tuvimos que hacer fue, después de haber tomado una decisión, que fue tener una sola versión. ¿Vale? Nuestra principal experiencia que os puedo compartir es que una sola versión para todas las implantaciones. A veces cuesta más estabilizarlo, inviertes más en hacer regresiones, etcétera, pero a larga tiene muchos más beneficios. Entonces, esa es la gráfica de los defectos que detectaban nuestros ciclos de QA, vamos a decir así, hasta que terminaron de tener incidencias o defectos relevantes, porque ya estábamos listos para ir a producción y quizás a lo mejor no lo veis por la dimensión que tiene el gráfico, pero es más o menos mayo del 2020. Coincide cuando empezaban a abrir las puertas y podíamos empezar a respirar al aire libre. Lo más importante de esta diapositiva no es la gráfica, lo más importante es ese punto de 8 entornos utilizados. Yo os dije 30 días para montar un entorno y ahí utilizamos 8 en ese proyecto y eran 5 meses. ¿Por qué? Porque ya habíamos dado un paso, ya habíamos empezado a meter la cultura de automatizarlo todo. Ojo, tenían unos mimbres, no eran malos, de hecho las herramientas las conocían, los hypes los conocían, pero no los usaban, no los llevaban al día a día. Entonces empezamos a construir y decir, aquí todo no se puede construir en un portátil, no se puede llevar el código por ahí desperdigado, todo arriba a los repositorios. Son cosas muy básicas, muy esenciales, pero donde muchas veces, al menos mi experiencia me dice que muchos de los equipos ya fallan ahí. Bueno, dicho eso,
Muy bien, ¿qué es lo primero que hay que hacer? O lo primero que nosotros hicimos, aparte de meter la organización. Organiza tu código. Una vez que lo tienes y sabes dónde está, organízalo. Para eso, una de las cosas más importantes es que definas bien tus dominios, pero después define una política de branching, la que quieras. No hace falta que la inventes. Vete al libro, pero síguelo. No vale a medias las cosas. Y si lo es a medias es porque realmente lo tienes bien pensado. Nosotros utilizamos Jigflow. Punto final. Tampoco hay que descubrir aquí mucha más de la historia. Y haz una estandarización del naming. Mirad, no sé a vosotros, a mí no me dice nada la rama de Dalibor, la dama de Herboy, la rama de Ivica. Y por encima con nombres eslavos. Pues eso es lo que yo me encontré en los repositorios, lo que nos encontramos todos. Da igual quién lo haga, lo que importa es lo que hagas. Entonces ahí veis un ejemplo de nuestro naming en la parte de abajo, no sé si llegáis a apreciarlo, pero ponemos el número, cada rama se llama con el tipo de rama, que si es un evolutivo es un correctivo, hace referencia al identificador donde está nuestro sistema de gestión de tareas. En este momento era Redmine, ahora utilizamos Azure DevOps ya desde hace unos años, y finalmente un condensado, un camel case, que es lo que tiene dentro. ¿Vale? Es muy básico, pero es por donde tienes que empezar, poniendo orden en tu código. Siguiente, menos bulto y más claridad, ya lo pone la frase. Todas esas ramas, todo lo que va a Git no muere. Es como subirlo a Internet o a la cloud. No va a morir. ¿Para qué le tienes ahí cosas que no se ejecutan? Bórralas. Siempre vas a poder volver atrás si las necesitas. Pero ya os digo yo que la mayoría de las veces nunca en vuestra vida lo vais a volver atrás. Si no se utiliza, si no se ejecuta, sácalo de ahí. Es porquería. Entonces, ¿qué hicimos? Un proceso de drenado. Esos 99 repositorios de código los convertimos en 30 y pico. No recuerdo bien el número. 30 y pico, fue el 60% fuera, porque era basura. Eso sí, ahora ha vuelto a crecer porque microsegmentamos, dividimos más, pero son más pequeños, ¿vale? Entonces, lo siguiente es, nos basamos en tags. Hay una más corrientes que se basa más en commits, otros más en tags. Nosotros disparamos todos nuestros eventos en base a tags. ¿Por qué? Porque nos permite fijar momentos concretos del tiempo y bajo control de lo que queremos que se construya, no se construya, se despliegue, no se despliegue. Pero entonces establecimos un naming. Semantic versioning, otra vez otro estándar. No os vengo a explicar lo que es. Muy sencillo, pero lo pusimos en marcha. Y los tags los catalogamos, los que son releases de los que son snapshots. Y dentro de los snapshots de los que son, depende del nivel de madurez, alfa o beta. Y a partir de ahí establecimos una política, desde las ramas hasta los entornos, hasta los dominios, hasta los equipos. Es todo, pero empieza a poner orden. Era donde fallaba. Estas personas, estos homínidos, entre comillas, que es nuestro primer acto, no fallaban en que fuesen malos técnicos. Fallaban en que se estaban saltando todas las normas. Vale, lo siguiente. Una vez que yo decía, muy bien, tengo 99 repositorios de código, 30 o 3, da igual. ¿Cómo es la retrocompatibilidad entre ellos? Es muy importante la visión periférica. Ahí lo que hicimos nosotros fue establecer un bundle. Un bundle, pero no un bundle porque lo empaquetase todo, sino un bundle porque establecía las referencias entre qué es retrocompatible contra qué. Porque es lo más fácil de perderse. Nosotros, para poder saber qué versión teníamos que traernos a España, lo que nos ocurrió es que tuvimos que desplegar un entorno y probar, y cansarnos de probar, y volver a desplegar y volver a probar, y con eso con todas las capas. Bueno, estuvimos un año. Esto, a lo mejor pilláis un poco pues, la magnitud de por qué estuvimos un año y por qué para coger un software que esté escrito no tardamos 3 meses, que a lo mejor podría haber sido suficiente, porque no sabíamos exactamente qué era lo que nos teníamos que traer. El problema era ese, no sabíamos cuál era nuestro caballo. Los dientes estaban por un lado y las patas por otro. Vale, entonces el bundle es un mapa de carreteras. Nosotros lo utilizamos, y eso es un ejemplo real, para tenerlo una especie de radiador, ¿vale? Saber en qué momento se etiquetó, qué es lo que contenía, qué es lo que tiene dentro, qué análisis de código estático, qué notas tiene y cómo hemos ido evolucionando o no. Si en esa versión, obviamente, no podemos ir hacia atrás, tenemos que ir siempre hacia adelante y reducir deuda técnica. Eso es un punto que también fue importante, ¿vale? Pero bueno, ya hemos llegado, ya tenemos orden. Empezamos por un extremo, ya hay orden. Ahora vamos, integración continua. Muy sencillo también, concepto conocido por todos, pero hay que catalizar. Este es nuestro stack, lo que está ahí abajo. TeamCity, GitLab, Nexus, que es nuestro repositorio de artefactos, que fue un punto importante, y utilizamos Sonar. Esas dos piezas fueron muy importantes. Y son las dos últimas. Dices, pero ¿y eso? Eso es porque básicamente lo que provocamos es que no se pudiese utilizar ninguna dependencia que no fuese oficial nuestra previamente. Es decir, nadie se puede bajar nada de un repositorio central, ni que haya sido escaneado y visto qué seguridad tiene, si es compatible, si no. Entonces, todos nuestros artefactos a un repositorio nuestro. Eso es Nexus. Y Sonar es básicamente porque pusimos un punto, es decir, vale, hasta aquí. De aquí en adelante, cualquier commit, cualquier paso tiene que ir hacia adelante, no vale ir hacia atrás.
Me da igual que tenga un code SML que me diga que tenga 30.000 errores. Lo que no puede haber es 30.001. Porque si 30.001 no lo vamos a cometer, no lo vamos a desplegar. Y da igual lo que pase. Entonces empiezas a tener una tendencia en positivo. Nada más, ya has conseguido una inercia. Vale. Esto es un ejemplo de un pipeline de despliegue, muy sencillo. Son 5 pasos, pero que incluso se pueden alterar en el orden. El primero y esencial, el de siempre. Me descargo el código, lo construyo, es el segundo, ejecuto los tests, en el tercero, en el cuarto, que se puede intercambiar incluso, pero creo la release, que es lo que voy a empaquetar y voy a desplegar en mi sistema de despliegue automático, y por último le paso un análisis de código estático. Ya está, son 5 pasos. No, bueno, tiene un poco más de complejidad detrás, pero no tiene más, ¿eh? Poner esto a funcionar en todos lados no cuesta, es sencillamente una cuestión de orden. Lo siguiente, el despliegue automático. Yo decía 30 días y ahora hacemos más de 1000 despliegues al año. Entonces, y donde más tardamos es en intentar no impactar en nuestro negocio, que no es en desplegar las cosas. Y tardamos porque a veces perdemos la sincronía y hace que, seguramente os pasará a muchos de los que estáis aquí, realmente pierdes esa cadencia por distintos motivos y haces que digas, uy, es que estoy metiendo la pata, entonces lo que despliego se me vuelve inestable. Tengo que volver atrás al punto de verdad. Entonces, ¿cómo haces eso? Una herramienta de despliegue automático. Insisto, cuando hablo de los homínidos con todo el cariño del mundo, ellos ya querían empezar y tenían las herramientas. Nosotros heredamos este stack. Hay que ser honesto. Lo heredamos. Lo que pasa es que lo que le hicimos fue catalizarlo. Y empezamos a utilizarlo en todos lados. Entonces, Octopus Deploy es la herramienta que nosotros utilizamos. ¿Qué es lo que nos proporciona fundamentalmente? Nos proporciona, aparte de una configuración por dominio en base a variables que luego se interpolan en los ficheros de configuración y nos permite desplegar cosas hacia los servidores web principalmente, nos permite tener una visión de tenant, saber lo que tenemos desplegado en cada entorno, en cada país. Es algo sencillo, pero cuando tienes una operación o tienes una empresa internacional, tienes un montón de países. Y yo os añado una cosa más. Ya no solamente es el país. Nosotros, por ejemplo, el sector del juego en España está delegado a las comunidades autónomas toda la recaudación de impuestos y toda la legislación. Por tanto, en España tenemos 17 países en uno realmente. Más bien, son 18, porque son 17 de juego presencial y uno de juego online. 18 países en un país, más todos los que están en internacional, pues os podéis imaginar. Vale, ¿qué pasa? Que aquí, fundamentalmente, nosotros desplegamos en Windows Server, ¿vale? No desplegamos en una nube, ni desplegamos en contenedores, nada por el estilo. En este momento estábamos aquí, estábamos acelerando. Vale, solo una cosa, me he quedado sin el reloj. Si me lo podéis volver a poner, no me pierdo, ¿vale? En lo que voy hablando. Mira, este es un pantallazo de Octopus, de esa herramienta. Ya veis también, el despliegue automático no es complejo, es un conjunto de pasos que básicamente van estructurados y todas aquellas cosas que no te dan los plugins de la herramienta, generas scripts. Los scripts, ahí tenéis un ejemplo, no tiene más, es un interpolado y desplegar y mover artefactos. Una vez que tienes ordenado el anterior, este paso cuesta poco. Una cosa es desplegar automáticamente y otra es desplegar continuamente. Eso es otro paradigma que todavía es un paso más hacia adelante, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues esto es una visión para que tengáis un ejemplo de cuando te llegas a una herramienta de despliegue automático no te ordenas por repositorio, te ordenas por proyecto que vas a desplegar, es decir, por dominio. Vale, eso es un cambio también muy importante. Me vuelvo a explicar, cuando tengo un repositorio y lo llamo y lo tengo un determinado nombrado, las herramientas de integración continua siguen ese nombrado, es una relación uno a uno. Nosotros nombramos los repositorios empezando por LCK-código 1, imaginaros eso. Nuestra herramienta de integración continua se llama igual. Hay un mapeo 1-1 porque estás construyendo todo lo que está ahí dentro. Pero cuando llegas al despliegue, en el despliegue despliegas por dominio. Por ejemplo, ahí no veis ese tipo de nomenclatura. En el punto 1 ya veis una máquina de estados. Pero era esa máquina de estados que me monitoriza todo y me controla todo lo que tiene que ver con mis reguladores, ¿en dónde se despliega? Bueno, pues ahí veis básicamente el cuadro de mando que nosotros utilizamos para saber en cada entorno, en cada país, qué es lo que tenemos. Y luego nos da historia de lo que desplegamos. Vale, con esto lo que necesitamos es meterle velocidad, lo que decíamos. Vale, nosotros necesitamos construir producto, necesitamos paralelizar. Entonces, lo que hicimos fue también hacer que nuestro, digamos así, nos fijásemos mucho en que cada paso que dábamos
tuviésemos acordonados pues, los impactos que teníamos. ¿Eso en qué se traduce? En otro caballo de batalla. O sea, yo estaba hablando de herramientas, pero hay que dar un paso, y es, ¿qué entornos utilizo? Tengo un conjunto de equipos, si tengo 99 repositorios de código, os digo que defino en dominios y que establezco responsabilidades, cada uno de esos, detrás hay equipos, por decirlo de alguna manera. Esos equipos necesitan construir y hay un negocio que hay que atender y es distinto el negocio de un país que el negocio de otro. Incluso son interlocutores y personas diferentes. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia de entornos? Pues nuestra estrategia de entornos empieza por darle a cada equipo un contexto de entornos suyos en los que pueda desarrollar, conociendo las versiones de todo el resto de equipos y lo pueda hacer de manera estable. Y a partir de ahí, según los niveles de madurez por los que va pasando el software, se va integrando y se van metiendo otros interlocutores. Ahora lo vemos. ¿Vale? Negocio participa y fundamentalmente lo que hacemos es intentar alinear lo que se despliega en producción en todos esos entornos previos. Vale, todo este rollo, de una manera más visual, es esto. Insisto, esto nos funciona a nosotros y aún así hay que seguir evolucionando. Y esto no es la versión 1, vaya por delante. Hay varias versiones hasta llegar aquí. Vale, pero si os aporta, ¿cómo lo hacemos nosotros? Tenemos todos los repositorios a la izquierda. Veis que en la parte de arriba están en qué ramas estamos trabajando y qué tipo, básicamente, de etiquetas sacamos de cada rama. ¿Y quién trabaja? Vamos a decir así. Entonces, nuestros equipos de desarrollo trabajan en ramas feature dentro del Git Flow y utilizan 2 entornos por cada uno de ellos. Lo llamamos predev y dev. Bueno, puedes llamarle como quieras, entorno 1 y 2. Y ahí están aislados los equipos. Un equipo no ve, digamos así, lo que está haciendo el otro. Cuando termina y tiene ya sus ciclos de pruebas integradas, básicas, las pruebas unitarias, ya tiene un nivel de madurez suficiente, se vierte a todos los entornos de test que son controlados por nuestro equipo de QA. Realmente son ellos los que dicen, vale, ya estás listo, desplégamelo aquí. Y desplegamos esas versiones integradas en todos los países. Necesitamos regresionarlos todos, porque tan importante es ganar dinero en un país como en otro. No hay ninguno de segunda categoría con respecto a los demás. Vale, ahí están en test, y cuando QA nos da el visto bueno porque ya tiene la madurez suficiente, pasamos a unos entornos que podrían llamarse preproducción, nosotros le llamamos stage, que son los amarillos, en donde ahí metemos a la gente de negocio. Y la gente de negocio o el peticionario, depende, a veces no tiene por qué ser solo negocio. Es el UAT. Y por último, producción. Vale. Hay unos cuantos flujos más que no están aquí, seguramente a alguno le surge la duda. ¿Y qué pasa cuando arreglas una incidencia que tienes en producción y dónde alineas los entornos, etcétera, ¿no? Bueno, pues estas cosas, hay unos cuantos flujos más, pero fundamentalmente lo importante es que van alineados las versiones con los equipos, con los entornos. ¿Vale? Esta es nuestra receta para compartirla con vosotros. Terminó el acto 1. Teníamos el paso de los homínidos, vamos a decir así, a influir en ellos, éramos nosotros el monolito, por decirlo de alguna forma, con lo que os decía en la peli, y evolucionar para, oye, esto que tienes aquí, le puedes sacar mucho jugo, pero tienes que empezar a poner reglas y respetarlas. Segundo acto de la película. La película dice, oye, ya la humanidad evolucionó y consiguió llegar a la Luna. Es más, consiguió habitar la Luna. Y hace unas excavaciones en la Luna encuentran otro monolito hecho por una inteligencia superior de nuevo que les está incitando a que conozcan más allá de lo que ven, que básicamente es la Tierra y ves la Luna, pero tienes que ir más allá, tienes que evolucionar. Vale, eso también nos pasó a nosotros. Ahora ya estábamos caminando solos. De alguna manera ya habíamos dejado el proyecto atrás, ya teníamos herramientas, integración continua, despliegue automático, orden, bueno, a crecer. Y ahí empieza una buena pregunta. El hierro pesa. ¿No? Y pesa bastante, sobre todo cuanto más te cargas con él en tu espalda. Entonces yo os había enseñado antes que tenía, básicamente nosotros desplegábamos de forma automática, muy cojonudo, pero desplegábamos en un Windows Server, en una máquina en premise, por decirlo de alguna forma. Vale, eso nos empieza a disparar los costes, porque cuanto más entornos, cuantas más necesidades y cuantas más países, más me cuesta, más me está ahogando y por ende a mi negocio también, claro. Entonces, al final, eso lo que hace es que también tengas que afinar mucho el fine-tuning, por decirlo de otra forma. Cuando tienes un IS en donde tienes 50 aplicaciones desplegadas, que una tosa un poco le afecta completamente al servidor de aplicaciones. Por tanto, tienes que tenerlo todo muy afinado. Es distinto eso que tener una sola. Vale, la influencia es bastante grande. Entonces, eso empieza a generar una deriva. Dices, vale, está muy bien como llevo las cosas allí, pero eso me está ahogando. ¿Vale? Tienes limitaciones para escalar, no tienes entornos volátiles, no puedes hacer determinadas cosas que básicamente hacen que tu día a día se vaya complicando poco a poco.
Quizás con una empresa en donde solo tengas un país, un solo entorno y un tipo de negocio, te vale perfectamente. Pero cuando quieres crecer y ser realmente una multinacional, no te llega. Vale, entonces, siguiente paso. Yo dije que no iba a descubrir nada. O sea, como herramientas no vais a descubrir nada. Pues os cuento nuestra historia, vamos a decir así. Entonces, contenedores, lo típico. Venga, vamos allá. ¿Cómo hacemos? Primero, migración del framework. Yo nos cuente lo feo, que es que al final hay versiones antiguas en full framework y por tanto, pues eso de contenedores es una utopía o que no es real. Por tanto, proyectos para intentar ir evolucionándolo todo y hacerlo portable. Vale, esto ya era trabajo suficiente como para no meter más cambios. Entonces, lo principal es, vamos a mantener las mismas herramientas. No vamos a cambiar nuestro CI/CD. Si nos valía Octopus Deploy, nos tiene que seguir valiendo ahora con contenedores. Si utilizábamos TeamCity para la integración continua, nos tiene que seguir valiendo. Si utilizábamos GitLab, seguimos GitLab. Que hay otras herramientas y se pueden usar, pero no vamos a meter eso, porque si no, no conseguimos hacer que esto carbure, porque nosotros necesitamos darle velocidad. No nadie dijo que en algún momento de estos pasos parásemos o ralentizásemos, sino que va a más y a más y a más. ¿Vale? Es bastante frenético el asunto. Otra decisión importante y quizá polémica, decimos no orquestar. No nos metimos en un orquestador, ni de ningún tipo, ni más evolucionados, ni menos, ni no. ¿Por qué? Porque no teníamos conocimiento y por tanto no queríamos meter una capa que nos pudiese poner en riesgo nuestro negocio, que es lo que tenemos encima. ¿Qué hicimos? Utilizamos Docker Compose hasta producción. Vale. No es cierto que no llegamos a hacer las redes de contenedores a mano nosotros, sino que nos apoyamos en Docker Compose y a partir de ahí pues los llevamos a Pro. Muy manual todo, pero estábamos consiguiendo portar. Vale, pues esto es un Dockerfile, no voy a parar, no tiene nada, es muy sencillo en .NET Core, pero ahí es donde empieza todo. Lo siguiente, ¿cómo lo hacemos? Vale, estoy enseñándolos un poquito cómo hacemos ese paso a contenedores y cómo lo gestionamos para que podáis entender el siguiente paso. Insisto, no hay orquestador debajo. Vale, ¿qué hacemos en los repositorios? Aparte del Dockerfile que enseñé antes, lo que hacemos vía scripting, establecer lo que vamos a desplegar en la máquina, en la máquina donde está el contenedor, donde van a estar los contenedores, perdón, a esa máquina física, pues el script en donde se pone como variables de entorno todas las variables que necesitan los contenedores para funcionar. Y a partir de ahí este script te hace el Docker Compose App. Bueno, hasta ahí también, sencillo, no tiene nada, es un scripting en bash. Lo siguiente, oye, yo os hablo de Docker Compose, pero el Docker Compose no te permite generar en réplicas y nosotros tenemos esa necesidad, porque el Docker Compose es un fichero descriptivo y básicamente a partir de ahí, depende de si quieres poner 1 o 10 servicios, necesitas volver a editarlo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos plantillas de T4. Os valdría cualquier editor de texto que básicamente os permita, a partir de unas variables y una lógica, generar el fichero final que os va a servir como manifiesto de despliegue. T4 es la solución de .NET y viene nativo con el framework y por eso lo utilizamos. Muy simple, recibe unos parámetros de entrada, tiene un texto que necesita incluir en todos los ficheros y por último, pues ya veis, hay un bucle for, que es lo que nos permite generar réplicas. Siguiente paso, el pipeline. Nada, que ya solamente me meto en el build, ese lo tuvimos que cambiar y al cambiar ese paso del pipeline, lo que hacemos es pues lo típico, hago la construcción de la imagen, el pusheo de la imagen, la construcción de un empaquetado en donde va el script que me va a levantar el compose y generar la ejecución de la plantilla de T4 y a partir de ahí ya puedo enviar la release hacia en este caso, pues Octopus Deploy. También muy sencillo el paso, pero manual. Bueno, esto es un ejemplo de un pipeline en TeamCity ejecutándose, que ya veis que en el paso 2 o en el recuadro 2 lo que tiene es lo que vamos a mover físicamente a la máquina física. Vale. Y por último, el pipeline también de despliegue, en Octopus Deploy en este caso, que es nuestra herramienta de despliegue automático, también está cambiada. ¿Y qué tiene? Un script. Un script que ¿qué hace en esos pasos que están ahí? Muy sencillo, recibo unas variables, ejecuto las plantillas de T4, con eso me generan los Docker Compose, los muevo por SCCP hacia la máquina en donde tengo que hacer el levantamiento de los contenedores, hace el Docker Compose App, se queda esperando y luego está haciendo un looping para ver si los contenedores terminaron, para que el ciclo que termina en Octopus Deploy, para el que está desplegando, sepa que todo ha ido bien o no, porque no solamente es que hagas el Docker Compose App, es que finalmente esté levantando y los servicios estén disponibles. Pero como veis, todo esto, que con esto termina, por decirlo de alguna manera, lo que es la adaptación del pipeline para ya utilizar contenedores, lo más importante era cambiar el framework en las aplicaciones.
El framework, segmentar, bueno, cambiar los dominios si era necesario. El resto es trabajo un poco de pico y pala y ya está. Vale, no hay nada que te lo impida. Pero estás dejando atrás ya temas de costes, puedes replicar, ya te empiezas a dar un paso bastante en la evolución. Nosotros aprovechamos este paso por un tema importante, que fue meter observabilidad. No me voy a parar demasiado ahora, este es nuestro stack, es ya bastante estándar, pero sobre todo lo más importante aquí es que nosotros eludimos el vendor locking, que es la otra, digamos así, experiencia que os puedo compartir. Os dijimos, y yo empecé, que estábamos cabalgando un caballo que no era nuestro. Eso es un vendor locking. Y las cosas pasan. Y ya visteis lo que nos pasó. De hecho, nos pasó con 2 proveedores, no solamente con uno. Yo os estoy contando uno, pues lo relevante para tener aquí el hilo conductor. Pero nos pasó con 2. Teníamos 2 caballos y los otros se cayeron. Entonces, nosotros evitamos el vendor locking a toda costa. Y en la observabilidad, por supuesto. O sea, cuando veamos la necesidad de utilizar un APM fundamentalmente o cualquier tipo de software que nos dé un valor añadido especial, pues lo haremos, pero a día de hoy no se justifica. Acto 3. Estamos en contenedores. Bueno, ¿de qué va la peli? ¿Qué dice en el acto 3? Misión a Júpiter. Lo que ve la humanidad es que hay un monolito en la órbita de Júpiter y ese monolito quiere ver qué es lo que pasa. Pero ¿cómo llego a Júpiter? Necesito años para llegar a Júpiter. Pues entonces lo que se monta es una nave espacial en la que la tripulación va dormida y un ordenador de a bordo, que se llama HAL, hace todo lo demás. La peli es un poquito más enrevesada porque HAL se revela, la inteligencia artificial se vuelve contra uno, pero bueno, estos rollos apocalípticos que es de la peli, lo dejo ahí. Lo importante aquí es que necesitas montarte algo que te lleve. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿O qué es lo que pasó? La ola nos pasó por encima, o nos pasa por encima. Porque todo este trabajo manual, al final, para tener una réplica y para tirar unos health checks y para poder tener tu pipeline desplegado, está muy bien en la evolución, pero cuando tienes muchas cosas que configurar y cuando necesitas muchos artefactos, al final se acaba convirtiendo en un lastre que lo gestionas, pero no tienes configuración como código, por ejemplo. Es difícil comparar en una herramienta como Octopus si la configuración para un tenant tiene algo distinto con respecto a la otra, para otro tenant diferente. Cuando luego si haces un diff en un repositorio, eso, pues, no sé, en 2 segundos lo tienes. Vale, pues eso es una ola. Yo os hablo en grande, no os hablo para una compañía que a lo mejor no tenga esa necesidad, pero cuando tienes muchos países y mucho negocio, vamos a decir así, pues necesitas, esas cosas se magnifican y lo que es así un grano de arena se vuelve una montaña. Entonces, la configuración se disparaba. Y nosotros, este es otro corolario también importante que quiero compartir con vosotros, es que todo se vuelve software. Y yo vengo del software, por eso tengo el sesgo. Y eso no digo que el hardware no sea importante, la red no sea importante. No digo eso. Lo que digo es que todo es software. Cuando tienes configuración como software, test como software, infraestructura como software, el software, tienes que saber cómo se gestiona el software. Y el software tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hacer un merge tiene sus cosas buenas, depende de cómo lo hagas, puede ser un infierno o puede ser algo que es nimio. Un fast forward lo puede hacer cualquiera, pero cuando las cosas se complican, tú tienes que saber de software. Entonces, bueno, también os lo dejo ahí, ¿vale? Hay maneras de atacar el asunto, pero todo se vuelve software. Bueno, pues nada, siguiente pantalla. Bienvenido Kubernetes. Ok, pues evolución lógica y normal. ¿Qué decidimos nosotros? ¿Montarlo on-premise? También, ya sé, polémico. ¿Por qué no te vas a una nube? ¿Por qué no utilizas un servicio? ¿Por qué? Vale, ok, on-premise. ¿Por qué? Porque queremos seguir y necesitamos seguir teniendo el control y seguir dando pasos de una manera estructurada. Entonces decidimos hacerlo on-premise. Y on-premise y con instalación vanilla. Existen un montón de aplicaciones, de soluciones que te permiten hacer esto de una manera más empaquetada, ¿no? Conoceréis muchas como Range y Cafiros y etcétera, etcétera. Nosotros vanilla, ¿vale? Fuera todo lo que sea superfluo. Pero sí hicimos una cosa. No somos expertos, seguíamos sin ser expertos y seguimos sin serlo. Por lo tanto, lo que buscamos es el serverless, entre comillas, pero a través de un partner. Sí buscamos el partner que sea el experto y que nos dé el servicio, pero on-premise. On-premise no significa que nuestras máquinas, ¿vale? Nosotros también alquilamos data center, etcétera, pero a donde voy es que no está en un hiperescalar en un cloud público. Y después, de nuevo, eludimos el vendor locking. Ya sé que nos empieza a pesar mucho. Tenemos el sesgo y la marca. Creo que más o menos ya vais entendiendo por qué se justifica, pero nosotros eludimos el vendor locking de nuevo en esto. Y hay que pensar que tenemos un legacy, por lo tanto, no todo es liso y llano, ¿vale? A la hora de subirte a Kubernetes. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Bien, yo no voy a hablar de hardware, pero un pequeño detalle. Todo esto está montado, nuestro clúster de Kubernetes, sobre un clúster de VMware. VMware
básicamente lo que hace es si una máquina, un hipervisor se me muere o una de las máquinas virtuales sobre las que está montado Kubernetes por encima se me muere, pues él hace la redistribución de los servicios y de alguna manera es independiente a lo que a lo que le esté pasando el software por encima, por resumirlo mucho. Hemos metido las herramientas que veis ahí, que básicamente es el CNI. El CNI es las Network Policies que utilizas en Kubernetes que te controlan el tráfico ingres y egres de los pods. Por defecto se define en ese nivel. Si quieres una gestión más amplia y más evolucionada, por ejemplo, generar Network Policies a nivel cluster o a nivel nodos, pues bueno, eso lo haces con herramientas como Calico. Calico hay más, esa es la que nosotros tenemos. Y luego el runtime no es Docker, es CRI-O. No es Docker fundamentalmente pues porque Kubernetes y los creadores de Kubernetes no te recomiendan que utilices Docker. No está dentro de los runtimes. Velero para los backups y luego pues el Ingress Controller con Nginx y los balanceadores con hproxy. Vale, esta es nuestra criatura. Así son los ojos y la cara que tiene. Pero luego hay que darle forma. Y yo vengo de hablar del software. Entonces, lo otro era un poco la infraestructura que hay, pero ahora vamos al software. El software, ¿cómo estructuramos? Nosotros estructuramos los namespace por implantación y entorno. ¿Qué es implantación? Para nosotros implantación es un país. Me voy a simplificarlo. Por tanto, el entorno de Colombia de test es un namespace. El entorno de España de producción es un namespace. Ahí van todos los dominios, es decir, todos los pods y todos los artefactos ahí adentro, ¿vale? Dentro de ese namespace. Y luego lo que hacemos es trabajar con dos repositorios, vamos a decir así. No son dos exactamente, pero yo lo simplifico a dos. Un repositorio donde está el código fuente, lo que quiero desplegar, el del dominio, donde están trabajando los equipos, donde están los Dockerfile y compañía. Y ahí, ahora os cuento cómo lo utilizamos, porque utilizamos Helm. Y luego tenemos otro repositorio que es donde ponemos las configuraciones que se van a desplegar, con las que se van a desplegar en esos distintos entornos. ¿Vale? Dos repos separados. Pero no solo son dos. Es decir, hay un repositorio por implantación en donde están las configuraciones para los distintos entornos. Es decir, hay un repositorio de Colombia, un repositorio de España, un repositorio de otro país. Y dentro el entorno de test de España, el entorno de stage de España, el entorno de producción de España. Y luego tengo el código, que tengo 99 repositorios de código, ¿no? Me vuelvo a lo del principio. 99, ahora no sé cuántos serán, 100 o 50. Vale. Nosotros... Sí, en este paso lo que hemos es sustituido todas las herramientas que teníamos de integración continua y despliegue automático por unas nuevas, ya Kubernetes Native, por decirlo de alguna manera. Ahí sí dimos el paso, porque decimos, bueno, ya es momento. Ahora nos metimos fundamentalmente, resumiéndolo, con todas las herramientas de Argo, que tiene es un suite de productos, y ahora os cuento un poco los que utilizamos. Y nos apoyamos en Helm. Helm es un gestor de paquetes orientado a desplegar en Kubernetes, y tienes distintos paradigmas a utilizar ahí dentro de él, que ahora os cuento. ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que tenemos. ¿Cómo desplegamos? Dentro de los repositorios donde está el código fuente, dentro de esos 99, en cada uno de los que tiene que desplegar artefactos, lo que utilizamos es un anidamiento dentro de los charts, que es la estructura básica en la que se apoya Helm. Dentro de los charts utilizamos un anidamiento de tal manera que tenemos un chart padre del que cuelgan todos los charts hijos. Esos charts hijos lo que te definen son, vamos a decir así, todos los artefactos que quieres desplegar. ¿Vale? Si tengo 10 artefactos, pues tendré 10 subcharts. Y tengo uno padre que me lo aglutina. Eso se llama umbrella chart, básicamente. Es un patrón umbrella. Por si os vale y lo queréis profundizar más, es lo que utilizamos nosotros. A partir de ahí, dentro de los proyectos de Argo, utilizamos Argo Workflows para hacer toda la compilación. Argo Workflows, lo que sencillamente tienes que tener en cuenta, porque Argo CD funciona de otra forma, es que Argo Workflow lo que está diciendo es yo recibo un evento del sistema gestor de versiones, en este caso nosotros es GitLab, tengo un webhook, con lo cual recibo un evento por el que se ha producido un commit, un tag o lo que vosotros queráis. Y Argo Workflows lo que hace es, vale, lo recibo, levanto unos contenedores en el clúster, ejecuto y veo si tengo algún workflow que tengo que levantar ahí y a partir de ahí ejecuto los pasos de mi pipeline que yo tenga, que haya definido. Y cuando termine, lo mato y se acabó. Digo que funciona distinto a Argo CD porque Argo CD lo que hace es, está comparando continuamente lo que tiene desplegado con lo que tú tienes en el repositorio, en la rama, en el tag que le des de referencia. Vale, entonces, es un paradigma un poco diferente. Uno ve que hayas hecho algo y el otro ve que ahí tengas alguna diferencia. Bueno, dicho ese pequeño detalle, ¿cómo se lleva esto al día a día? Bueno, en cada uno de los repositorios, ya veis ahí marcado en verde, pues es LCK Trading Loto. Bueno, pues eso es un repositorio nuestro, de código fuente con el proyecto, con sus artefactos.
¿Qué tiene dentro? Un chart padre. El padre lo único que tiene, como ya veis, básicamente es las versiones, o como se va a llamar la versión, y debajo las dependencias, que son los distintos subcharts. Es lo que está recuadrado en el punto 1. Muy bien, bajamos un nivel. ¿Qué tienen los subcharts? Los subcharts lo que te van a definir es qué quiero desplegar, cuáles son mis manifiestos de despliegue y con qué valores por defecto voy a utilizar. Que los valores por defecto están en un fichero, esto lo define Helm, que se llama value. Dentro de ese fichero de values lo que define son todas las variables que vas a querer utilizar en el despliegue posterior. Vale, pues en los subcharts defines para mi artefacto todas las variables que necesito y lo que hago después es poner la template. Es decir, yo quiero hacer un deployment, o quiero hacer un ingress, o quiero hacer lo que yo quiera. ¿Vale? Entonces, lo que hace, la magia que tiene Helm es que lo que dice es, vale, es exactamente lo mismo, pero de una manera mucho más automática que lo que hacemos con las plantillas de T4. Tiene una sintaxis por la cual acaba cogiendo todas las variables, coge la referencia que tú le das que tienes en las templates y te genera un nuevo fichero interpolado que es tu manifiesto, que le haces el qvct el apply y se va para el clúster. Pero eso tú no lo ves porque básicamente te lo automatiza. Pero es lo mismo. Pasa que lo que damos es el paso de hacerlo nosotros a que nos lo haga ya pues un estándar para no reinventar la rueda. Vale, ¿y por qué el umbrella? Porque de cada compilación, de cada repositorio, sacamos un solo chart, en vez de sacar n charts por cada uno de los artefactos que quisiésemos desplegar. Entonces, con uno solo lo subimos al repositorio de charts y el otro, cuando vamos a desplegar, lo cogemos y le metemos los valores que finalmente queremos para cada entorno. ¿Vale? Ese es el motivo por qué hay un umbrella, para no generar n, sino generar uno solo. Bueno, ya veis. Son plantillas, esto es una ejecución de un workflow en Argo Workflows y finalmente le aplicamos sabores, es decir, lo que está en el repositorio de despliegue para el entorno correspondiente, tiene los valores finales para que nadie lo conozca, los secretos en la herramienta de secretos, etc. Y lo que hace es, muy bien, ¿tienes publicado una nueva versión de un chart? ¿Las nuevas imágenes las tienes subidas ya al repositorio? Perfecto. Cambio, le meto un nuevo tag dentro del repositorio de despliegue y lo que hace la cadena del Argo Workflow es decir, muy bien, tienes un cambio, te despliego con los valores que tú has cambiado y se lo lleva ya hacia el clúster. ¿Vale? Bueno, con eso, esto es un despliegue en Argo CD y no tiene nada. O sea, una vez que lo veáis, ya veis que tenéis todas las cargas de trabajo desplegadas ahí. Pero ya habíamos ganado, ya podemos comparar configuraciones, ya podemos pedir más réplicas sin tener que estar cambiando las plantillas de configuración y todo esto. ¿Vale? Estamos haciendo lo mismo, pero de una manera automática. Ya estamos en Kubernetes, muy bien. Pero acto 4, el acto 4 de la película, y esto ya es para terminar, es que cuando llegaron a Júpiter y el HAL, que era el ordenador, se les reveló y después de toda esta paranoia, Bowen, que es el protagonista, pues está exhausto, esto la película lo mete en una habitación y mira por la pantalla a la Tierra diciendo ¿y cuál es nuestro siguiente paso en la evolución? Bueno, pues esto, un poco para terminar, os cuento cuál es nuestro siguiente paso en la evolución. Nuestro siguiente paso, principalmente, no es un paso, es madurar. Y es un poco paradigmático. O sea, antes del siguiente paso hay que madurarlo. Y para nosotros necesitamos madurar en Kubernetes. Eso significa que todavía tenemos incógnitas que aún no tenemos la respuesta. Hay determinados aplicativos que no sabemos si desplegar en el clúster va a ser ventajoso o no. Una cosa que se llaman latencias, que se llaman rendimientos, que se llama exigencia en nuestro negocio y todavía tenemos que acabar de saber si lo hacemos o no. Vale, no todos son un microservicio. Eso es casi la punta del iceberg. Lo importante es también nuestro negocio que está detrás. Tenemos, si queremos, si necesitamos dar un paso en Test as Code, es decir, llevar nuestro test todavía más adelante, aunque estamos avanzados, necesitamos darlos más, y eso, el clúster nos va a ayudar mucho, sobre todo para gestionar entornos volátiles, que es lo que necesitamos, o sea, entornos de usar y tirar. Y necesitamos estrujarlo al máximo. Hay una cosa que yo no he dicho, pero poderoso don dinero. Nosotros hicimos una inversión, y la inversión tenemos que sacarle rendimiento. Esto no es un juego, no es que lo monte para que tenga un hype, ni nada por el estilo, eso está muy bien, pero aquí hay que sacarle rendimiento. Entonces, bueno, esto es nuestro siguiente paso principal. Y el siguiente o la próxima estación, obviamente, claro que sabemos que tenemos servicios gestionados y que podemos y queremos irnos a la nube, pero ¿cómo lo queremos hacer? ¿Y cómo lo estamos ya diseñando? Pues básicamente allá donde nos aporte valor. Tenemos determinadas limitaciones legales, pero lo que no vamos a hacer es un lift and shift. No vamos a coger el clúster de Kubernetes y todas nuestras cargas de trabajo que estén ahí, en esa parte o en el legacy, subirlas a un hiperescalar. Eso ya está descartado. Pero bueno, a lo mejor en un futuro muy más lejano. De entrada lo que vamos es intentar aprovechar servicios que nos da la nube para que podamos, de alguna manera, ser mejores en lo que ya hacemos.
Por tanto, es el complemento perfecto, que es un poco la conclusión final. Entonces, ¿os sabéis nuestra receta? Es muy sencillo. No solo es un tema tecnológico, es un tema organizativo, es donde empieza todo. Evitad el vendor locking, o al menos esa es nuestra experiencia. Elimina todo lo que no utilices. Optimiza, pero no escatimes. Los equipos de desarrollo necesitan entornos y tienes que buscar una solución para que lo tengan. Pero no escatimes, porque si no te mueres. Y vete por delante, pero no llegues muy pronto. El truco no está en llegar media hora antes. No consiste, ya acabo de salir de una charla de los ordenadores cuánticos, ¿no? de lo de antes. Parece muy bien, pero yo para mi negocio todavía no me meto ahí, porque estaría llegando más de media hora antes. Necesito llegar 5 minutos, porque si no, te estás sometido a muchísimos cambios y depende de la organización y el negocio que tú tengas encima. Entonces, la realidad hace que intentes tener cuantas menos cicatrices mejor. Y con esto termino. Solo darles las gracias. Espero que de alguna manera, de todo lo que os he contado, que es un viaje muy personal, tanto a título personal como a nivel empresa, de lo que nosotros hemos hecho, pero que por lo menos cosas que a lo mejor os estéis cuestionando o que necesitéis tomar una decisión, sepáis pues cómo lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Y nada más. Hasta aquí por hoy.